in dual disorders. Dr. Martinez Raga, he's going to talk about ADHD. He's the vice president of the Spanish Society of Dual Disorders, and he's going to talk about dual disorders and ADHD. Well, thank you, Nestor. Thank you, Jean-Pierre. I'm really sorry, but I don't speak any French, so well, I will be keeping my talk in English, and I will be talking about ADHD, which is my area of expertise within dual disorders. I'm going to try to do a quick overview of the diagnosis and treatment of ADHD. Well, ADHD is an underdiagnosed disorder. Despite the views and some opinions that it's now in trend and it's overdiagnosed, certainly it's not. And less than 1% of adults with ADHD are receiving diagnosis and treatment. Less than 20% of children in Europe are receiving diagnosis and treatment. Therefore, training and therefore any activity towards improving consciousness and experience about the ADHD is particularly important. ADHD is a complex and multifactorial disorder. It's a very heterogeneous disorder in terms of the severity and its outcome, and it's very variable. And all those issues makes it more difficult to diagnose. But also the issue of high comorbidity rates. But as I said, it's a common disorder, and approximately 6% of children worldwide have ADHD. It's a disorder with a strong neurobiological background, with a strong genetic background, where 60% approximately of cases evolve and progress and stay in adulthood, and where treatment is, like in any other disorders, multimodal, meaning we need different tools, different weapons based on the individual patient. But as I said, I mean, the prevalence, it's approximately 6% in children, and it's 2.5 to 5% in adults. That's much more common than many of the disorders that we commonly treat. And persistence in adulthood is about 50 to 70%. So it's not that you're 18 and you're cured, but rather that it progresses and it stays in adulthood. And is almost as common in women as in men, unlike what it's usually thought. So in adults, it's 1.6 to 1, the prevalence. But it's not more difficult to diagnose and to treat than any other mental disorders. And often, it's more that we open the window and that we become aware rather than the difficulties in diagnosing. The diagnosis is purely clinical, and it's as treatable as any other disorder. It's actually much more treatable than any other disorder because we have much more efficient medications than any other disorders. We usually envisage ADHD as a problem of impulsivity, hyperactivity, and inattention, and it's true that those are the key symptoms. But we don't forget that it's all the consequences that are actually relevant to the diagnosis. Difficulties in self-esteem, difficulties in integration, anxiety symptoms, school or employment problems, family problems, and all the comorbid and dual disorders. And don't forget that in order to do a proper diagnosis, you have to have symptoms in at least 2 areas of the person's doing. And in children, it's not just school, it's also family, it's also psychological life, it's also accidents. In adolescence, as life gets more complicated, we have to add sexual risky behaviors, we have to add employment, and we have to add a complex social lives. So at least 2 of those areas have to be affected by the symptoms of ADHD. In ADHD, one of the fascinating things, and believe me, it's one of the most fascinating mental disorders. I mean, for those of you who say, well, I don't see them in practice, it is, and you have them in practice. And actually, the problem is that you often see patients that are diagnosed with mood disorders, anxiety disorders, substance use disorders, because patients with ADHD has 7.4 more risk to develop a bipolar disorder than patients without ADHD, or they have 5.5
more odds to develop anxiety disorders than people without. Ok, bueno, si queréis continúo en español, no hay problema. ¿Vale? Bueno, continúo en español. La cuestión es que la comorbilidad es muy elevada y, como estamos hablando, un paciente con TDAH tiene hasta 3 veces más riesgo de desarrollar un trastorno por sustancias. Pero insisto, la cuestión es que ustedes están viendo pacientes con otros diagnósticos. Este es un estudio que se hizo en toda Europa en pacientes que acudían a consultas ambulatorias por depresión, por ansiedad, por otros trastornos que no eran esquizofrenia. Y fíjense que la prevalencia de TDAH en estos pacientes que nunca habían sido diagnosticados de TDAH, que eran pacientes adultos y que estaban recibiendo tratamiento psiquiátrico por otros problemas, era como mínimo del 10%. Y aquí hay muestras del Reino Unido, de Suecia, de Holanda, de Dinamarca, de Bélgica y de Austria. Seguro que en Francia era lo mismo, es decir, puede variar hasta un 30% según la gravedad de la población, pero como mínimo un 10% de los pacientes que ustedes están tratando por otros trastornos realmente tienen un TDAH. Y en el caso de la patología dual, de los trastornos por sustancias, piensen que el TDAH multiplica por 2 el riesgo de tener un problema de tabaquismo, multiplica por 3 el riesgo de tener esa adicción en la adolescencia, multiplica por 2 la probabilidad de tener un trastorno por uso de alcohol, multiplica por 1,5 la probabilidad de tener un trastorno por uso de cannabis, dobla el riesgo de desarrollar un trastorno por uso de cocaína y, en general, multiplica por entre 2 y 3 veces el riesgo de presentar un trastorno por uso de sustancias. Esto da al final, y este es un metaanálisis muy recomendable, en el que se ve que la prevalencia global de TDAH en pacientes que acuden por un problema adictivo es del 23,1%. Es decir, 1 de cada 4 pacientes que acuden a su consulta por un problema de heroína, de cocaína, de alcohol, tiene además un TDAH. Y no los estamos diagnosticando, no los estamos tratando y nos preguntamos por qué no responden al tratamiento, por qué no se adhieren, por qué siguen tan impulsivos. Bueno, pues porque no los estamos diagnosticando y tratando, porque la respuesta al tratamiento es brutal. Fíjense, y Constanza, mi compañera, doctora Daigre, ahora hablará más de ello, pero realmente el diagnóstico no es tan complicado. Es una cuestión de familiarizarse. Yo sigo utilizando chuleta cuando paso consulta y les recomiendo la DIVA. La DIVA está traducida a todos los idiomas. Es una entrevista clínica estructurada y lo que nos da son ejemplos. Nos dan 8 o 10 ejemplos de cada uno de los síntomas del TDAH en la infancia y en la edad adulta y nos permite que no se nos olvide nada. Y poder hacer un diagnóstico, el paciente nunca sabe que yo estoy con la DIVA delante porque lo tengo en el ordenador, pero a mí me permite mantener un guión. Y realmente se lo recomiendo en la práctica clínica. Insisto, está traducido también al francés. Bien, y lo que hace la patología dual además es complicar el tratamiento. Si ya de por sí cualquier trastorno, no solo el TDAH, la depresión, la ansiedad, bueno, es ya de por sí muchas veces complicado cuando solamente tenemos un paciente con ese trastorno. Cuando encima tenemos patología dual, nos tenemos que preocupar de muchas más cosas y, por tanto, manejar todos los músicos, como en este símil, es más complicado. Y en ese sentido de esa complicación voy a centrar esta segunda parte de la charla en 3 preguntas fundamentales, 3 aspectos relevantes que creo que son en la clínica. La primera es si el tratamiento con psicoestimulantes o con medicación en general en la infancia afecta el riesgo de desarrollar un trastorno por esas sustancias en la adolescencia o la edad adulta. La segunda, si hay un riesgo potencial de abuso de los fármacos prescritos para el TDAH. Y la tercera, si podemos utilizarlos de forma eficaz y segura en el tratamiento del TDAH y del paciente con trastorno por uso de sustancias. Bueno, antes de responder a esas 3 preguntas, quiero concienciarles de la importancia del tratamiento en general. Y no hay nada mejor que yo creo que este estudio. Este es un estudio que se publicó hace un par de años en el Lancet. Es un estudio danés, del censo danés, con casi 2 millones de sujetos, no de pacientes, sujetos del censo danés, en el que se incluían 32.000 sujetos diagnosticados de TDAH y en el que se analizaba la tasa de mortalidad. Bueno, pues bien, nos vemos que la tasa de mortalidad general era 6 veces en pacientes con TDAH frente a 2,2 en pacientes sin TDAH. Es decir, el diagnóstico de TDAH triplicaba el riesgo de mortalidad. Y aquí estamos hablando sin tratamiento. Porque, de hecho, en función del diagnóstico, cuanto más tardío es el diagnóstico, más elevada es la tasa de mortalidad. Es decir, en pacientes que son diagnosticados precozmente,
y son tratados, esa tasa de mortalidad es igual que en población general. Cuando tardamos en diagnosticarlo y en tratarlo, aumenta. No solo eso, sino las mujeres tenían 3 veces el riesgo que hombres. ¿Y de qué fallecían? No eran de problemas cardíacos, no eran de malformaciones, eran de accidentes, eran de consecuencias de abuso de sustancias, de consecuencias del TDAH. Insisto, si los tratamos, riesgo igual que no TDAH. Si no los tratamos, el paciente se muere. ¿Vale? Por tanto, insisto, es igual de grave que trastornos que consideramos mucho más serios. Bien, y en cuanto a las 3 preguntas, bueno, el temor en general es si utilizando estimulantes cuando se los damos a nuestros niños o a nuestros adolescentes va a conducir a que aumente el riesgo de desarrollar una adicción. La realidad es que no. La realidad es que no, como ahora les voy a demostrar, no aumenta el riesgo de desarrollar una adicción, sino más bien todo lo contrario. La realidad es que es el TDAH el que aumenta el riesgo. Es decir, multiplica por 2 o 3 veces el riesgo de desarrollar una adicción. Y lo que sabemos de los estudios es lo que nos dicen los metaanálisis. Este es el primero de ellos, publicado en el 2003. En él se incluían 6 estudios, una muestra de 670 pacientes, y aquí se veía que no solo no aumentaba el riesgo de desarrollar una adicción, sino que disminuía. Es decir, tratando a los niños para su TDAH, hacía que bajara el riesgo y se acercara al de un niño sin TDAH. Bueno, han surgido más estudios después del 2003 y hay un segundo metaanálisis publicado en el 2013 en el que se incluyen más estudios y más sujetos. Entonces, aquí no llegan a tanta afirmación, no llegan a decir que disminuye el riesgo, pero lo que sí que afirman de forma categórica es que no aumenta el riesgo. ¿Vale? Es decir, no tenemos nada que perder y tenemos mucho que ganar. Y pensemos que la mayoría de estos estudios son estudios a corto plazo, son estudios en los que se han mantenido los pacientes 6 meses, 1 año. Cuando un niño es diagnosticado a los 8, a los 9, a los 10 años, va a seguir con medicación durante los siguientes 10 años. Por tanto, eso no lo reflejan los estudios. Y ahí es donde hay algunas diferencias en los resultados y donde sí que vamos a encontrar al final un efecto protector, como ahora veremos. De hecho, fíjense, estos son los datos del metaanálisis, pero hay 2 estudios que salen después del metaanálisis que son estudios en población. Este es un estudio sueco en el que se incluye a todo el censo sueco nacido entre el 60 y el 98 y en el que incluían 37.000 pacientes con TDAH. Pues bien, lo que muestran es que la medicación para el TDAH se asociaba con un aumento que disminuía, un 31% el riesgo de abuso de sustancias, incluso controlando tras múltiples factores. Y algo que es muy importante, cuanto más largo es el tratamiento, mayor es la protección, menor es la tasa de abuso de sustancias. Por tanto, esto es un estudio poblacional, ya no son estudios científicos, pero estudios muy controlados. Los suecos son fantásticos epidemiólogos, por lo tanto, nos lo tenemos que creer. Y este es otro estudio americano, acaba de publicarse ahora en septiembre en el American Journal, y con casi 3 millones de sujetos de una muestra de una base de datos de aseguradora, y en la que analizan qué ocurre con los pacientes que están con tratamiento para el TDAH durante los periodos que no toman medicación. Y se ve que, comparado con los periodos en que no toman medicación, los pacientes varones tienen un 35% menos de probabilidades de tener un abuso de sustancias que en periodos que no toman la medicación. Y en el caso de las mujeres, un 31% en menos riesgo. Por tanto, la medicación les protege durante el tiempo que están tomando la medicación, y ahí es donde es importante mantener el tratamiento mientras sea necesario. De hecho, no solo encuentran esto, sino que encuentran que incluso 2 años después de tomar la medicación, en aquellos que la han tomado se mantiene ese efecto protector. ¿Vale? Por tanto, la respuesta es sí. Es importante tratar la medicación y la medicación protege frente al trastorno por uso de sustancias en la infancia y en la adolescencia. Por tanto, hay aspectos, insisto, que hay que tener en cuenta, que es la edad variable de inicio. No es lo mismo un niño, como hemos visto también en los estudios daneses, que empieza el tratamiento a los 7 años, que aquel que lo empieza a los 14. Porque ya habrá estado expuesto a nicotina, ya habrá estado expuesto a cannabis. Si lo tratamos precozmente y facilitamos que su corteza prefrontal, su impulsividad, estén mejor reguladas que lo que están por el culpa del TDAH, van a tomar decisiones mejores y, por tanto, van a estar más protegidos frente al abuso de sustancias. En cualquier caso, pasemos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, vale, todo eso está muy bien, pero ahora estamos tratando a pacientes
adictos que tienen TDAH, hemos dicho que es 1 de cada 4, ¿podemos utilizar los estimulantes o no es seguro? Bien, el riesgo la preocupación que tenemos es precisamente esa, que empiecen a traficar. Y una cosa es que no aumente el riesgo de desarrollar una adicción, pero insisto, la pregunta es, ¿son los fármacos susceptibles de abuso? Son estimulantes, son derivados anfetamínicos, por tanto es lógico tener esa precaución. ¿La realidad cuál es? Bien, el problema es que este es uno de los argumentos, uno de los frenos para no prescribir estas medicaciones en pacientes que lo necesitan. Pero realmente, ¿cuál es la relevancia de ese abuso? Bueno, la relevancia es que no es tan importante. Y desde luego hay factores que pueden ayudarnos a explicar. De hecho, una de las cuestiones que tenemos que separar, y ahí el inglés es más sutil que el castellano y no sé si el francés, el misuse, el mal uso de la medicación no es lo mismo que el abuso en concepto adicto. Es decir, un estudiante que lo toma como potenciador cognitivo no es lo mismo que un adolescente o un joven que lo toma porque se va de fiesta y además consume otras drogas. Además, el metilfenidato o las anfetaminas son mal potenciadores cognitivos, pero bueno, el efecto placebo existe para todo. En cualquier caso, lo que sabemos es que todos los casos de riesgo de abuso se asocian a los fármacos de liberación corta, ¿vale? El Rubifen, Ritalin o las anfetaminas de vida corta. Pero no lo es con los fármacos de liberación larga. De hecho, en esta revisión publicada hace un año se resume muy bien. Es decir, el riesgo está ahí con fármacos como el Ritalin o el Metilin, que sería parecido al Medikinet, pero es bajo en fármacos como el Concerta, como el Vyvanse o el Elvance, y desde luego también con fármacos como el Stratera o el Intunif, es decir, fármacos no estimulantes. Por lo tanto, son fármacos absolutamente seguros. Por razones farmacocinéticas, por razones de predisposición, por razones múltiples, el riesgo de abuso de los fármacos de liberación larga es muy bajo. Y por eso no me sorprende los estudios australianos que se han presentado aquí con dosis hasta 4 veces la dosis terapéutica del Vance, porque es un fármaco seguro, ¿vale? Por tanto, por una parte no aumenta el riesgo de desarrollar una adicción, por otra parte los podemos usar en tratamiento, pero ¿vale? Está muy bien que los utilicemos, pero realmente nos funcionan, nos sirven en pacientes duales, en pacientes que tienen una adicción y un TDAH. ¿Existen evidencias? Yo creo que esa es la tercera pregunta que nos podríamos plantear. Bueno, pues la realidad es que sí, ¿vale? No voy a describirles toda la tabla. Esto forma parte de los protocolos de patología dual que desde la Sociedad Española de Patología Dual hemos publicado, donde hemos revisado todas las evidencias en distintas combinaciones de patología dual. En este caso del TDAH nos encargamos nuestro grupo. Y como van a ver en esta y en la siguiente diapositiva, hay 13 estudios de metilfenidato en pacientes duales. Y los estudios todos nos dicen que el paciente con TDAH, con o sin abuso de sustancias, tiene la misma respuesta al metilfenidato, ¿vale? Es decir, va a mejorar el TDAH independientemente de que tenga o no un trastorno por uso de sustancias. Donde no son tan concluyentes es de si además tiene un efecto sobre la adicción. Pero un problema que hay en la mayoría de los estudios es la dosis. No sé si saben, pero la dosis en los fármacos del TDAH depende del peso. Y generalmente utilizamos la norma de 1 miligramo o kilogramo de peso, ¿vale? Esto implica que en un sujeto adulto de 70-80 kilos vamos a utilizar 80 miligramos de metilfenidato, 80-100 miligramos de Stratera. Con el Vance es un poco menos dependiente, pero si pueden fijarse, si no se lo cuento yo, la mayoría de estos estudios están utilizando dosis bajas. Están utilizando dosis de por debajo de 0,5 miligramos kilogramo de peso. Y es ahí donde, en algunos casos, el efecto es suficiente para el TDAH para mejorar, pero es insuficiente para que además mejore la medicación, perdón, el abuso de sustancias. Pero en cualquier caso, realmente a mí es algo que me preocupa bastante poco, porque tenemos una patología compleja y lo intentamos solucionar de una forma simple. Bueno, se trata de utilizar todas las armas que tenemos a nuestra disposición. No solo pensar que un solo medicamento lo va a curar todo. En cualquier caso, ahora veremos que eso puede llegar a ocurrir. De hecho, ahora les contaré 2 estudios en particular que creo que son muy relevantes para la práctica clínica. En el caso de los derivados anfetamínicos hay también 2 estudios recientes, en este caso con sales mixtas de desanfetamina, bueno, uno de ellos con lisdexanfetamina, con el Vance, en los que se muestra una disminución
el del Vance de cigarrillos, el de las sales mixtas de cocaína y además una mejoría del TDAH. ¿Vale? La diferencia, ¿cuál es? La dosis. ¿Vale? La dosis de Elvance que utilizan es de dosis terapéutica de 30 a 70 miligramos. La dosis que utilizan el estudio de Francis Levin para pacientes con adicción a la cocaína y otros abusos de sustancias y TDAH son dosis de 60-80 miligramos, por tanto dosis terapéuticas de TDAH. También la tamoxetina ha tenido resultados y de hecho la tamoxetina ha tenido mejores resultados en patología dual que los estimulantes. ¿Por qué? Porque si se fijan, la dosis es de 100 miligramos, que esa es la dosis recomendada para un adulto en general, tenga o no una patología dual. Por lo tanto, estos estudios sí que utilizaban la dosis terapéutica, no se quedaban cortos. Y por lo tanto, no es sorprendente que no solo mejoraran del TDAH, sino también en algunos casos mejoraran también el alcohol o la adicción. Insisto, me gustaría centrarme en dos estudios. Uno es finlandés, el grupo de Maija Constenius, y son pacientes que inician el tratamiento en la cárcel y luego continúan, son 24 semanas, un doble ciego, 54 sujetos. Y bueno, la cuestión es que la dosis a la que llegan es 180 miligramos de Concerta. ¿Vale? La dosis, insisto, miligramo kilogramo de peso, estamos hablando de 2 veces la dosis terapéutica. Y aquí lo que se encuentran es que hay mayor retención en aquellos con metilfenidato que en aquellos con el placebo. Y además hay una disminución tanto en los síntomas del TDAH, como vemos en la primera tabla, como hay una disminución en el consumo de sustancias, ¿vale? Que es significativo, tanto para la anfetamina como para el resto de sustancias. ¿Vale? Por tanto, aquí sí que conseguimos un efecto doble, pero porque estamos utilizando dosis más apropiadas para un paciente complejo. Y lo mismo ocurre en el estudio de Francis Levin. En ella utiliza sales mixtas de anfetamina que en Europa no están disponibles, pero que sería muy parecida a lo que es el Vance, a lo que sería la lisdexanfetamina. Y aquí utiliza 60-80 miligramos o placebo, en una muestra también bastante amplia. ¿Y qué se encuentran? Bueno, como ven aquí, en los síntomas de TDAH encontramos una mejoría que está entre el 58 y el 75%. Curiosamente encuentran más mejoría con la dosis de 60 que la de 80 miligramos en los síntomas de TDAH frente a la respuesta del placebo, que es solo del 40%, ¿vale? Pero son diferencias significativas y también encuentran una diferencia significativa en el abuso de sustancias. Aquí la diferencia es mayor con el 80 que con el de 60 miligramos. Pero vemos que el porcentaje que alcanzan abstinencia continuada es del 30% con las sales mixtas, del 18% con el de 60 miligramos y solo del 7% con el placebo, ¿vale? Por tanto, nos pueden parecer porcentajes bajos, pero el porcentaje de placebo es muy bajo y estamos por lo menos duplicando y en algunos casos cuadruplicando las tasas de abstinencia continuadas, que está muy bien, ¿vale? En pacientes complejos. Y en un análisis post-hoc, de hecho, el mismo grupo encontró que también mejoraba el consumo de cannabis. Por tanto, en estos pacientes, y pensemos además que el cannabis es la droga más consumida en pacientes duales. Por tanto, son buenas noticias que nos muestran los estudios que utilizando dosis terapéuticas, utilizando dosis que están recomendadas dentro de la ficha técnica, pero que son en el rango alto de la dosis terapéutica, vamos a ser más eficaces. Por tanto, primero, no tengamos miedo en utilizar los fármacos y segundo, no tengamos miedo de utilizar los fármacos a todo su potencial, porque si no, no nos vamos a beneficiar del tratamiento, ¿vale? Me centro en la medicación, pero he dicho en la primera diapositiva que el tratamiento es multimodal, por tanto, no olvidemos que el tratamiento psicológico que van a seguir llevando, prevención de recaídas o de mejora de las conductas asociadas al TDAH, es tan fundamental. Y para ir finalizando, a mí me gusta citar este artículo porque es mundo real. Es un estudio naturalístico hecho también en Finlandia, en el que se cogen 60 sujetos, ¿vale? Que son pacientes adictos graves. En Finlandia se puede hacer un ingreso involuntario por una adicción, como es el caso de todos estos 60 pacientes. Todos ellos tienen un diagnóstico de TDAH, todos reciben el mismo tratamiento y la única diferencia es que 30 de ellos reciben medicación para el TDAH y 30 no. Bueno, ¿qué se encuentran? Que el grupo que recibe medicación para el TDAH tienen menos recaídas, tienen más tratamientos voluntarios frente al involuntario de inicio, tienen más pasos a la siguiente fase de rehabilitación
y tienen en general mejor devolución a la vida normal. De hecho, bueno, aquí lo vemos porcentualmente. Fíjense además que aunque no es estadísticamente significativo, hay un 8,3 de muertes en el grupo con TDAH y un 13,3 de muertes en el grupo no tratado. ¿Vale? Es decir, aumenta también, y de nuevo vamos al estudio danés en el que no tratar aumenta la tasa de mortalidad. Pero en cualquier caso, fíjense que la rehabilitación, el funcionamiento, la normalización del sujeto de forma global es mejor cuando tratamos al paciente con TDAH. Y aquí estamos, insisto, es un estudio naturalístico en el que se sigue durante al menos 18 meses. Ya no estamos hablando de 3 o 4 meses de tratamiento y, por tanto, insisto, yo creo que es un buen ejemplo de lo que debemos hacer. Y bueno, ya para ir finalizando, y así me ciño al tiempo, unos comentarios finales, ¿no? En primer lugar, mencionar, uno, que el TDAH es muy prevalente, es un trastorno psiquiátrico muy prevalente a lo largo de la vida. No solo es el más prevalente en la infancia de los trastornos psiquiátricos, sino que es uno de los comunes en la edad adulta. Que los estimulantes son fármacos efectivos, son fármacos seguros en pacientes con TDAH y que tengan o no tengan un abuso de sustancias. Es decir, la eficacia y la seguridad es la misma, ¿vale? Por tanto, nos podemos sentir tranquilos y seguros a la hora de utilizar la medicación. Que mientras puedan existir preocupaciones sobre el abuso de sustancias a largo plazo con la medicación, estas preocupaciones desde luego son exageradas, ¿vale? Porque no reflejan la vida diaria. Y en cualquier caso, la decisión de prescribir un estimulante a pacientes con TDAH y abuso de sustancias bueno, tiene que ser basada en el sujeto y en esa medicina de precisión de la que el doctor Sherman les hablará y que ahora está tan de moda. En cualquier caso, podemos utilizar los estimulantes desde el principio. Nos debemos de sentir cómodos. Yo los utilizo y no porque sea muy lanzado o porque sea muy despreocupado, sino porque me siento seguro utilizándolos con el paciente, porque el paciente va a responder mejor, va a funcionar mejor. Y por tanto me da mucha más tranquilidad que dejarlo sin tratamiento o esperarme a que mejore de la adicción para luego plantearme el tratamiento. En cualquier caso, si consideramos la medicación, pensemos exclusivamente en fármacos de liberación prolongada o en fármacos no estimulantes, evidentemente. Olvidémonos de los de liberación corta, porque esos sí que van a tener un efecto de pérdida de control. Y con esto sí que termino, ¿vale? Dando las gracias, ciñéndome al tiempo, y creo que me van a disculpar, pero yo me tengo que marchar, tengo que coger un avión, y si tienen algunas preguntas creo que me voy a adelantar al turno de preguntas del final. Voilà. Merci beaucoup, Pépé. Donc, il a fait un très gros effort. Il est parti ce matin à 4 heures de Valence. Il repart aussitôt prendre un autre avion de retour, car il doit être demain matin à 8 heures faire passer une thèse à Barcelone. Et c'est une très grande amitié qu'il nous fait de faire un si grand effort pour un sujet qui est très d'actualité en France, parce que les centres d'évaluation des pharmacodépendances en France s'intéressent beaucoup aux misuse et au dévoiement des traitements par méthylphénidate, par Ritaline, et sous-estiment totalement le fait que très peu de ceux qui relèveraient d'un traitement en France sont traités, parmi les enfants en particulier, et donc c'est des informations précieuses pour les cliniciens que tu viens de nous donner, et on t'en remercie beaucoup. Donc, pour lui permettre d'aller prendre son avion et d'être à temps pour ses obligations universitaires, est-ce qu'il y a des questions à lui poser tout de suite? Alors, s'il vous plaît, questions courtes et réponses rapides. Merci de cet exposé. La question, les enfants que vous traitez, que vous suivez, vous arrêtez le traitement à quel âge? ¿A qué edad se separa el tratamiento de esos niños que están tratando? ¿A qué edad se para el tratamiento? Es una buena pregunta. Ayer yo acabé la consulta a las 10:30 de la noche y la última pregunta que me hizo mi paciente fue, bueno, ¿esto es para toda la vida?
Es un paciente de 48 años que lo diagnosticamos hace unos pocos meses y que está respondiendo muy bien a la medicación. Bueno, le dije lo mismo que les voy a decir a ustedes. A ver, un niño, pero voy a ser un poco más largo. En un niño o un adolescente hay que ver cómo evolucionan los síntomas, ¿vale? Entonces, llegado al final de la adolescencia, dependiendo de cómo se encuentre el sujeto, y el adolescente al final es el que mejor nos lo va a decir, porque se le va a olvidar la medicación algún día. Entonces, cuando se le olvida, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Si no hay diferencia, entonces a lo mejor es que sí que ha habido una remisión parcial o en el que la medicación ya no es necesaria. Pero cuidado, porque el verano no es el momento de hacer pruebas, porque en el verano el adolescente tiene menos demanda, ya no está trabajando, ya no estudia, por lo tanto no vamos a ver todo el perfil de respuestas. Yo, por ejemplo, si hago una parada para ver, lo hago en septiembre, porque tengo 2 meses del inicio de curso para ver si realmente ha habido esa remisión parcial o no. En cualquier caso, el 70% de pacientes van a continuar con síntomas. Y lo que le contesté ayer a mi paciente es, mira, si tuvieras una depresión, hubieras venido por primera vez al psiquiatra, yo te diría 6 meses a 1 año de tratamiento, ¿vale? Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Y como no es este el caso, y lo que yo te voy a decir es que como mínimo 3 años y vamos a ir viendo, ¿vale? ¿Qué va a pasar en esos 3 años? Que la medicación va a ayudar a reeducar al cerebro. El cerebro es plástico, existe el pruning, existe la mejoría de la transmisión. Por lo tanto, es lo que él me decía. Él va a coaching, va a otras actividades que además están muy orientadas y me está diciendo que estaba empezando a cambiar determinados hábitos, que él se encontraba más estratégico, son palabras que utilizaba él, más efectivo, más funcional. Es un tipo además que trabaja directivo de su propia empresa. Pero está cambiando ciertas prácticas, ciertos hábitos. Y eso es lo que a la larga me va a permitir en un momento dado, dentro de esos 3 años, plantear: ¿necesitas la medicación? ¿Podemos continuar? ¿Debemos continuar? En una decisión que vamos a tomar conjuntamente con el paciente. Pero en algunos casos va a ser una medicación para muy, muy largo plazo. Une dernière question. Romain Essig from Paris. Thank you very much for this presentation. I was wondering if there was any data on tobacco on the literature review you provided, because there are really recent evidence showing that tobacco smoking in these people are really a very serious issue regarding both medical, psychiatric and non-psychiatric complications. So are there data on this, and what's your opinion on this? Yes, bueno, voy a responder en español, ya que estamos. Sí, hay datos, ¿vale? Lo que sabemos primero, empiezan a fumar antes, ¿vale? Si la edad media de inicio al tabaco son los 13 años, aquí es a los 12, que fuman más, que hay una transición del empezar a fumar a la dependencia mucho más rápida, ¿vale? Que además el tabaco facilita el inicio de consumo de otras drogas, ¿vale? No es que haya un fenómeno de escalera, pero siempre se empieza por tabaco y aquí es más facilidad la transición a otras drogas. Por tanto, y que además luego sabemos que fuman más cantidad cuando son adultos, que les cuesta más dejar de fumar, ¿vale? Y que va a tener, evidentemente, una incidencia negativa. Luego, ¿qué sabemos del tratamiento? Pues hay estudios, por ejemplo, en el que, bueno, he comentado el del lisdexanfetamina y en tabaco, en el que mejoraba el consumo de tabaco. La verdad es que los estudios más interesantes son aquellos en los que combinan ya sea metilfenidato, porque esos son los que hay, o ya sea el Elvanse con parches o con fármacos específicos para dejar de fumar, ¿vale? Y lo que se ha visto es que potencia la eficacia de la medicación específica para el tabaco, ¿vale? Por tanto, volvemos a lo que les estaba comentando antes. A veces buscamos soluciones simples para problemas complejos y la patología dual es un problema complejo. Lo que va a facilitar es que combinando simultáneamente tratamientos haya mejor respuesta global y por tanto mejor funcionamiento global del paciente. Très bien. Merci beaucoup. Merci. C'était tout à fait précieux comme apport et un effort considérable. Donc maintenant,